Tenemos un joven valioso que el Señor nos trajo acá a la casa y bendecimos al Señor por tener la bendición. Bendecimos al Señor por tenerlo aquí. Así que va. Y vamos a orar por él. Señor, gracias te doy por la vida de Brian. Gracias, Señor, por su llamado, por su obediencia, por su servicio. Yo te pido, Padre, que lo uses conforme a tu gloria, que él pueda traer una palabra de bendición a esta casa. Que seas tú a través de él. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendición, iglesia. Bueno, wow. Hoy ha sido un día maravilloso, una adoración sumamente maravillosa. Y luego tenemos el bautizo, que también será maravilloso. Antes de yo comenzar, yo quiero contar algo muy personal mío. Y es que yo recuerdo cuando llegué por primera vez a la iglesia, que fui invitado por mi amada esposa. Yo pensé que yo estaba llegando a una iglesia más. O sea, yo pensé que sería un lugar donde simplemente yo iba a asistir un domingo, escucharía una prédica, adoraría a Dios y luego regresaría a mi casa. Pero mientras yo seguía viniendo, Dios comenzó a mostrarme que este lugar era diferente. Yo empecé a conocer personas acá que me recibieron con mucho amor, que se interesaron por mí, que oraron por mí y que muchas veces sin yo saberlo fueron instrumentos que Dios utilizó para yo acercarme a Él nuevamente. Entonces yo entendí algo que cambió mi manera de ver la iglesia. Entendí que esta no era solamente un lugar donde la gente se reúne, sino que es una familia. Y justamente el tema que yo voy a hablar el día de hoy va relacionado con esto, y es que celebramos juntos la alegría de vivir en comunidad, en una familia. Y porque cuando hablamos de celebrar juntos, yo no estoy hablando de solamente una actividad, una fiesta o un aniversario. Yo estoy hablando de una alegría que permanece al pertenecer en la familia de Dios, de caminar juntos, de celebrar que Cristo ha hecho y sigue haciendo cosas maravillosas con nosotros. Sin embargo, también hoy en día nosotros vivimos en una época donde yo diría que estamos más conectados que nunca, pero también más solos que nunca. Nosotros podemos hablar con una persona que esté en cualquier parte del mundo en cuestión de segundos, pero muchas veces ni siquiera conocemos el nombre de la persona que tenemos al lado en la iglesia. Y hay personas que llegan un domingo que ustedes pueden ver que llegan muy sonrientes, muy feliz, pero por dentro esas personas están cargando una tristeza profunda. Y por eso Dios creó una familia espiritual llamada iglesia. Y la iglesia no es solo un edificio. El edificio es simplemente el lugar donde nosotros nos reunimos, como estamos aquí hoy. La iglesia somos nosotros, cada uno de los que estamos aquí somos la iglesia. Los redimidos por la sangre de Cristo. Y una familia se caracteriza por compartir, celebrar, cuidar y amar. Por eso, la iglesia primitiva, o sea, las primeras iglesias en aquel tiempo, impactó tanto en esas generaciones. Ellos no tenían templos que eran enormes, no tenían tecnologías, no tenían recursos económicos como los tenemos hoy en día. Sin embargo, el mundo veía algo diferente que ellos tenían. Y era que veían una comunidad donde el amor era real y donde la alegría era contagiosa. Y si nosotros notamos algo sumamente importante, es que el crecimiento de la iglesia no comenzó con una estrategia de evangelismo, no comenzó con una estrategia de vamos a buscar personas en lugares y demás, no, sino con una comunidad que reflejaba el amor de Cristo. Entonces, cuando las personas
veían cómo se trataban los unos a los otros dentro de la iglesia, ellos decían, yo quiero pertenecer ahí, yo quiero ser parte de esa familia. Jesús dijo en Juan 13:35, que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús no dijo que el mundo conocería a sus discípulos por la belleza de sus edificios, por la excelencia de sus programas, por cualquier otra cosa, no, sino dijo que serían conocidos por su amor. Y ese amor se hace visible cuando nosotros celebramos juntos en comunidad, juntos en familia, cuando lloramos juntos, cuando servimos juntos, cuando caminamos juntos. Por eso la gran idea de este mensaje del día de hoy es que la alegría de la comunidad cristiana no es un sentimiento, es una evidencia. Que cuando la iglesia celebra genuinamente la gracia de Dios, el mundo exterior lo nota y desea conocer a Cristo, desea pertenecer. La iglesia bíblica no depende de las circunstancias, la alegría, perdón, no depende de las circunstancias, sino que depende de la presencia de Dios. Si vemos en Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No dice que el gozo proviene de lo económico, no dice que el gozo proviene de la salud, no dice que el gozo proviene de si tenemos o no tenemos problemas, sino que el gozo viene de Cristo y del gozo que Él produce en nosotros. Y ese gozo no fue diseñado para que nosotros vivamos en soledad, fue diseñado para que vivamos en comunidad. Y el primer subtema que voy a tocar el día de hoy, que son 3, es que hay más gozo en el cielo. Si vamos a Lucas 15, de 3 al 7, dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentimiento. Y para nosotros entender esta parábola necesitamos conocer el contexto al inicio de Lucas 15. Y es que nosotros encontramos que los publicanos y los pecadores en ese tiempo se acercaban a Jesús a escuchar su mensaje. Mientras tanto, los fariseos y escribas, ellos murmuraban y decían, ¿cómo es que estos pecadores Jesús los recibe y come con ellos? Ellos criticaban a Jesús porque Jesús se acercaba a personas que ellos consideraban que no eran dignas. Ellos consideraban que no eran dignas. Pero Jesús les respondió de esta manera. Jesús les respondió con 3 parábolas. Número 1, la oveja perdida. Número 2, la moneda perdida. Y número 3, el hijo pródigo. Y las 3 parábolas enseñan la misma verdad. Y es que Dios busca al perdido y se alegra cuando lo encuentra. En la primera parábola habla de que un pastor tiene 100 ovejas y se le pierde una. Y yo sé que nosotros humanamente podemos decir, bueno, se nos perdió una, nos quedan 99, algo que no nos afecta tanto. Sin embargo, para el pastor, cada oveja tiene valor. Y así es Dios con nosotros. Para Él nosotros no somos un número, somos sus hijos. Y todos en algún momento estuvimos perdidos. Todos necesitábamos un pastor que nos buscara. Jesús mismo dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús no esperó a que nosotros regresáramos. Él fue a buscarnos. Eso significa que cuando nosotros no buscábamos a Dios, Él ya estaba buscándonos. Y este gozo de un pastor lo podemos ver más adelante en Lucas, que dice
cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. O sea, a mí me llama la atención que Jesús no dice que el pastor la regañó, que no volvió caminando, sino que dice que la cargó sobre sus hombros. Y eso representa la gracia de Cristo en cada uno de nosotros. Hay muchas personas que pueden llegar a la iglesia cargando culpa, vergüenza y heridas. Y déjeme decirle algo, Cristo no las recibe con condenación, las recibe con gracia. Ahora, luego de encontrar la oveja, el pastor reúne a sus amigos. ¿Y por qué lo hace? Déjeme decirle, porque las buenas noticias son buenas cuando se comparten. O sea, una buena noticia disfrutada sola produce alegría, es verdad que produce alegría. Pero una buena noticia compartida produce celebración. Y esto nos enseña que la iglesia debe celebrar cada vida transformada. Cuando alguien recibe a Cristo, la iglesia debe alegrarse. Cuando alguien se bautiza, la iglesia debe alegrarse. Cuando un matrimonio es restaurado, la iglesia debe alegrarse. Y cuando un hijo pródigo vuelve al Señor, la iglesia debe alegrarse. Cada testimonio de transformación es una evidencia del poder de Dios y de lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Si vemos en el pasaje bíblico de Lucas, de 15:3 al 7, Jesús concluye diciendo: habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta. O sea, es tan maravilloso ver esto, que en el cielo se celebra aquello que muchas veces en la tierra nosotros no celebramos. Y es que cada arrepentimiento mueve el corazón de Dios. La Biblia dice que Dios se goza por sus hijos. Si el cielo celebra cada arrepentimiento, ¿cómo la iglesia de Dios no va a celebrarlo? Y quizá hoy en día hay alguien que piense que ya no tiene valor, que Dios se olvidó de él, o que su pasado es demasiado oscuro. Déjeme decirle algo. Y es que la parábola nos recuerda que el buen pastor sigue buscando ovejas perdidas. Dios te sigue buscando. Y como iglesia nosotros debemos ser el reflejo de ese pastor. Nuestra misión no es señalar al que llega, sino recibirlo. No es recordarle su pasado, sino caminar con él hacia el propósito que tiene Dios en su vida. Y así como Dios celebra en el cielo cada pecador que se arrepintió, nosotros también debemos celebrarlo aquí en la tierra. El segundo punto que quiero tocar hoy es que comían juntos con alegría. Si vamos a Hechos 2, del 46 al 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y cuando nosotros leemos este versículo bíblico, muchas veces pensamos que nos está diciendo que era en aquellos tiempos que se compartía, que se comía el pan entre los unos y los otros. Pero déjeme decirle algo, que Dios nunca desperdicia palabra. Si el Espíritu Santo nos inspiró con este versículo bíblico, es para mostrarnos algo más. Y es que, o sea, la iglesia primitiva en aquel tiempo entendía que la comunión no terminaba cuando el culto acababa. Ellos seguían reuniéndose. O sea, la iglesia seguía siendo iglesia cuando iban a sus casas. Seguían siendo iglesia cuando compartían una comida. Seguían siendo iglesia cuando ayudaban al necesitado. Seguían siendo iglesia cuando oraban juntos los unos a los otros. Y hoy muchas personas piensan que ser iglesia es asistir un domingo, una hora y media y ya está. Pero déjeme decirle algo, y es que la iglesia es un estilo de vida. Y en aquel tiempo en la iglesia primitiva no solamente se asistían al templo, ellos vivían como una familia. Y una de las maneras más visibles que nosotros podemos demostrarlo es sentándonos alrededor de una persona en una mesa, compartiendo los unos a los otros. Y déjenme decirle algo, que la mesa tiene un significado sumamente importante. En la cultura judía, comer con alguien era algo mucho más que alimentarse. Era una señal de amistad, era una señal de confianza, de que yo confío en ti. Era una señal de aceptación. Cuando tú invitabas a alguien a comer en tu mesa, o sea, tú me estás diciendo, yo quiero tener una comunión contigo. Yo quiero tener una relación contigo. Y por eso era que los fariseos criticaban tanto a Jesús. Porque
En Lucas 15:2 dice, este recibe a los pecadores y con ellos come. Y para los religiosos en aquel tiempo eso era algo como muy, o sea, era muy difícil de entender. Ellos pensaban que como un maestro tan santo puede sentarse con pecadores y comer con ellos. Ellos entendían que esas personas no eran dignas, pero Jesús le estaba enseñando algo. Y es que la gracia siempre, o sea, la gracia de Dios siempre abre espacio para quien necesita misericordia. Jesús no esperaba que las personas cambiaran para ir a acercarse a ella. Jesús se acercaba a ellos para que ellos fueran transformados. O sea, Jesús no decía, yo voy a esperar que Él cambie para entonces yo acercarme a Él. Yo voy a esperar que cambie su mentalidad, su forma de ser. No, Jesús se acercaba para cambiar esas vidas. Y muchas veces nosotros esperamos que alguien arregle su vida primero para acercarnos a ellos. Pero ¿qué hacía Jesús? Jesús primero recibía y luego transformaba. Si nosotros analizamos, la mesa en la Biblia aparece desde el principio. Y si recorremos la escritura, descubrimos que Dios utiliza constantemente la mesa para relacionarse con su pueblo. Lo podemos ver en Abraham. En Génesis 18 dice que Abraham recibe 3 visitantes y lo primero que hace no es darle un discurso. Lo primero que hace es les prepara comida. La hospitalidad abrió la puerta para recibir la promesa de Dios. Y muchas bendiciones comienzan cuando nosotros abrimos nuestras casas y nuestros corazones. También lo podemos ver con la Pascua en Éxodo 12, que Dios ordenó que cada familia celebrara la Pascua alrededor de una mesa. No era solamente que vamos a comer, vamos aquí a compartir un chin y ya no. Era un recordatorio de la liberación de Dios. Que cada generación enseñaba a la siguiente lo que Dios había hecho en la mesa. Por eso la mesa también es un lugar donde se transmite nuestra fe. Y a los padres yo les digo esto: no permitan que la única conversación que ustedes tengan en su mesa sea sobre trabajo o sobre la escuela de sus hijos. Hablen de las maravillas que Dios ha hecho. En Deuteronomio 6, de 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Jesús utiliza la mesa para discipular. Si nosotros observamos los evangelios, veremos que Jesús pasó muchísimo tiempo comiendo con personas. Y esto no era casualidad, o no era porque Jesús simplemente tenía hambre o algo, no. Esto era parte de su ministerio. Podemos ver con Mateo, cuando Jesús llamó a Mateo, él hizo un gran banquete en su casa. Y en Lucas 5:29 dice que le hizo gran banquete en su casa, y allí estaban muchos publicanos. Y ahí es donde Jesús aprovechó aquella comida para mostrar el amor de Dios. También podemos ver la historia de Zaqueo. Zaqueo estaba en un árbol. Jesús levanta la vista y dice: hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y si nosotros observamos algo en esta historia, que antes de que Zaqueo cambiara su manera de vivir, Jesús ya quería entrar a su casa. Jesús no le dijo cambia y después ven. Antes de él cambiar, ya Jesús quería entrar a su casa. Y esto produjo una gran transformación en Zaqueo, que Zaqueo dijo: yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. O sea, la gracia produjo un cambio. También lo podemos ver después de la resurrección. O sea, uno de los pasajes más hermosos está en Juan 21, y es donde los discípulos habían pasado toda la noche pescando y no podían atrapar nada. Y Jesús apareció en la orilla. ¿Y qué hace Jesús? Jesús preparó comida, y después de comer, Jesús restaura a Pedro. Y a mí me llama la atención el orden. O sea, no dice que Jesús restauró a Pedro y luego comieron. No, dice: primero compartieron en la mesa y después vino la restauración. Déjeme decirle algo. Hay conversaciones que solamente ocurren cuando nosotros compartimos tiempo con una persona.
Y por eso es que la iglesia necesita más convivencia y menos prisa. O sea, yo no sé si ustedes han escuchado este ejemplo que dicen mucho por ahí, que dicen los mejores negocios, las mejores alianzas se dan cuando dos o más personas se sientan a tomar un café o a comer. Y es realmente porque la mesa o compartir con una persona tiene un gran impacto. Y la iglesia primitiva entendía este principio. En Hechos 2 dice que ellos perseveraban en la doctrina, o sea, en la enseñanza. Perseveraban en la comunión con los unos a otros. Perseveraban en el partimiento del pan. Y perseveraban en la oración. Y si nosotros observamos, la comunión aparece junto a la enseñanza, a la doctrina. ¿Pero por qué? Porque una iglesia no crece únicamente aprendiendo de la Biblia. También crece aprendiendo a amar. Y hay conocimiento que solamente se aprende cuando caminamos con otros creyentes. El amor se demuestra compartiendo. Y en Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Cada persona que llega a nuestra iglesia merece ser bienvenida. No solamente abrir la puerta de nuestra casa, sino la puerta de nuestro corazón. Y cuando una iglesia comparte con alegría, cosas maravillosas suceden. Por ejemplo, conocemos las luchas de otros, descubrimos necesidades, oramos juntos, reímos juntos, lloramos juntos. Y la comunidad se fortalece cada día más. Y hay una gran diferencia entre yo asistir simplemente a una iglesia y yo pertenecer a una iglesia. Yo puedo asistir durante años a una iglesia sin realmente yo conocer a nadie. Pero cuando yo comienzo a compartir mi vida con otros creyentes, yo dejo de ser un espectador y yo me convierto en una familia. Y en Salmos dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y observe que el salmista no dice que solamente es bueno, sino que dice que también es delicioso. ¿Y por qué él dice esto? Porque la unidad entre los hermanos produce alegría. Y yo quiero hacer una pregunta hoy. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien a tu casa a comer, a compartir contigo? ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste con una persona que visitó por primera vez la iglesia para conocer su historia? ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste tu corazón para escuchar a otras personas? Déjame decirle algo, tal vez no todos podemos predicar desde este púlpito, pero todos podemos sentarnos con alguien que necesita ser escuchado. Tal vez no todos tenemos el don de enseñar, es cierto, pero todos podemos ofrecer una taza de café, una conversación sincera y una palabra de ánimo hacia una persona. Y muchas veces nosotros pensamos que el discipulado ocurre solamente en un salón de clase, pero Jesús nos mostró que también ocurre alrededor de una mesa. Una iglesia fuerte no solamente llena un templo, sino que llena hogares de amor, de hospitalidad y de la presencia de Cristo. Y ya cruzando el tercer tema, es que se titula que recibíos los unos a los otros. Y si vamos a Romanos 15:7, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y al llegar a este último punto, Pablo nos deja uno de los mandamientos más importantes para la vida de la iglesia. Y él no dice que simplemente se saluden, que le den la bienvenida, no simplemente dice que seamos amables, sino que dice, recíbanse los unos a los otros. Y la palabra recibir significa aceptar, significa abrazar, significa hacer espacio para alguien, tomarlo como parte de una familia, como parte de tu familia. Y Pablo añade algo que, completamente cambia mi perspectiva, y es que dice, como también Cristo nos recibió. Es decir, que recibir a otro de la misma manera que como Cristo en un momento también nos recibió a nosotros y aún lo hace. ¿Y cómo nos recibió Cristo? Si analizamos un poco, cuando Cristo nos encontró, ¿éramos perfectos? No. ¿Éramos santos? No. ¿Lo teníamos todo resuelto en la vida? Tampoco.
Pero Cristo no esperó a que nosotros cambiemos para ir a acercarse a nosotros o para ir a amarnos. Él nos amó para transformarnos. Y muchos dicen o piensan, yo voy a la iglesia cuando yo arregle mi vida. Pero déjeme decirle algo, ahora es el momento perfecto para usted venir a la casa del Señor. No piensen que en la iglesia somos un museo de personas perfectas. La iglesia es un hospital para personas heridas. Todos llegamos quebrantados, todos necesitamos de la gracia de Dios, todos necesitamos de su perdón. Y Cristo tuvo paciencia con nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a tener paciencia con nuestros hermanos? La iglesia debe ser una familia. Y en una familia siempre va a haber diferencia. Hay personalidades distintas. Hay generaciones distintas, hay gustos distintos, pero aún así todos pertenecen al mismo lugar. Y así ocurre en la iglesia, en la casa del Señor. En la iglesia nosotros no visitamos, no somos visitantes, nosotros somos una familia. Mírense los unos a los otros, conózcanse, miren la cara. Al final compartan con sus hermanos, porque cada uno de los que están aquí son una familia. No son una simple visita, somos una familia. Y cuando una familia ama de verdad, aprende a soportarse, a perdonarse y a caminar juntos. En Colosenses 3, del 12 al 14 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo sabía que en la iglesia iba a haber diferencia, pero también sabía que el amor sería más fuerte que esas diferencias. Y si nosotros pensamos en la vida de Jesús, Él recibió a la mujer samaritana, recibió a Zaqueo, recibió a Mateo, recibió al ladrón de la cruz, restauró a Pedro, incluso después de negarlo 3 veces, e incluso perdonó a aquellos que lo sacrificaron. Y ese es el corazón de Cristo. Y ese debe ser nuestro corazón como iglesia. Muchas veces una persona decide volver o no volver a la iglesia por la manera en que fue tratada. Y yo les aseguro que una persona un día quizás recuerde las prédicas o las canciones, pero nunca va a olvidar cómo lo hicieron sentir en esa iglesia, cómo lo hicieron sentir en esa casa. Una sonrisa, un abrazo, un Dios te bendiga, una conversación sincera con esa persona nueva. Eso puede marcar una vida de una persona para siempre. Y esa unidad produce testimonios. La unidad de la iglesia tiene un propósito evangelístico. Cuando el mundo ve una iglesia unida en el exterior, comprende que realmente Cristo transforma corazones. Y la unidad no significa que todos pensemos iguales, porque es imposible, todos somos diferentes. Pero significa que todos caminamos hacia el mismo Señor, hacia el mismo objetivo. Y la alegría de la comunidad nace del amor. La alegría de la iglesia no viene de las actividades, no viene del edificio, no viene de los recursos, sino que la alegría nace cuando Cristo transforma nuestros corazones. Celebramos porque Cristo salva, compartimos porque Cristo nos unió, recibimos porque Cristo nos recibió primero a nosotros. Y ese es el evangelio. Con esto estoy concluyendo. Imaginen por un momento en aquellos tiempos esas iglesias que no tenían aire acondicionado, no tenían pantalla, no tenían equipo de sonido, no tenían los mismos recursos, pero tenían algo que el dinero jamás podrá comprar, y es que tenían el amor de Cristo viviendo en medio de ellos. Por eso compartían el pan, por eso nadie caminaba solo. La gente veía algo diferente, veía una familia. Y ese sigue siendo la necesidad del mundo actual de hoy en día. Hay personas que no necesitan primero un sermón, sino que necesitan primero un abrazo. Hay personas que no necesitan una crítica, sino necesitan esperanza. Hay personas que no necesitan que alguien les recuerde su pasado, sino que necesitan a alguien que les recuerde que Cristo puede darle un nuevo comienzo. Y hoy Dios nos está llamando a que cada día más seamos esa iglesia.
Una iglesia que celebre cuando un pecador se arrepienta. Una iglesia que comparta en la mesa con alegría. Una iglesia donde nadie se sienta solo. Una iglesia donde el amor sea más fuerte que las diferencias. Porque cuando una iglesia vive de esa manera, déjeme decirle que el mundo puede ver el rostro de Cristo. Y antes de terminar, yo quiero hacer dos preguntas. ¿Hay alguien aquí que se siente como una oveja perdida? Yo quiero decirle que el buen pastor sigue buscándote. Cristo nunca ha dejado de buscarte y está a la puerta para recibirte. No importa cuán lejos tú hayas llegado o tú te hayas ido, Cristo todavía te ama. Y todavía hay lugar para ti en la familia de Dios, en esta familia. Y la segunda pregunta que tengo es si hay algún creyente que se ha alejado de la comunión de sus hermanos, pues tal vez esa persona viene a la iglesia, pero ya no comparte su vida con nadie, con los demás. Déjeme decirle que no, ustedes no fueron creados para caminar solo. Aquí en Gracia y Poder somos tu familia. Y yo quiero entonces que se pongan de pie, quiero que miren a su alrededor, quiero que le den un abrazo a sus hermanos. Porque esta es la familia de Gracia y Poder.